La magistrada Yanid Elizabeth Pujols Casado, que la vimos, yo le llamo las pruebas nacionales, cuando usted participó, optó, y la vimos y la recordamos, y además es una magistrada que está desde el 2005 en el Ministerio Público. Está muy contenta porque tuvo una presentación ayer y nosotros que tratamos de actualizarnos e ir más allá de la coyuntura electoral, hacer reflexionar aquí en Esperando el Gobierno. Le esperamos a usted también y dijimos, después que presente esta conferencia, después que cumpla con esos compromisos institucionales, la tenemos aquí y hoy la tenemos. Bienvenida. Estamos disfrutando aquí de estrategias, una belleza, de participación de la mujer en procesos políticos, electorales, realidades y tendencias. Díganos la posición en que estamos antes de hablar de delitos electorales y demás. A veces nos entusiasmamos con la participación de nosotras en los procesos electorales. Después buscamos números, curules, posiciones y decimos, bueno, algo falta. Y ya mencionamos como los íconos, las mujeres de Estado dominicanas. Y en mi generación yo le menciono algunas, ustedes mencionan otras. Y después decimos qué es lo que pasa. Bienvenida, magistrada. Los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Pero no se lo lleven. Muchas gracias. Primero agradecer su cordial invitación a usted, a mi amiga Carolina. Para nosotros en este espacio, nosotros socializar, interactuar con relación a una problemática social, porque una brecha de género en el ámbito político, social, que tiene República Dominicana y también existe a nivel global, pero puntualmente en República Dominicana, en el contexto de la vida política, los números, como bien usted expresó, las estadísticas, evidencias nos indican que esa brecha vigente está en nuestro país profundizándose aún más. Toda vez que, si nosotros evaluamos el inicio de la vida democrática en el año 1962, antes de la misma, en el 1942, nosotros tuvimos el derecho de ciudadanía, de elegir y ser elegibles. Si nosotros entonces observamos las estadísticas de la participación de la mujer en la vida política desde el año 1962 hasta la presente fecha, que inició la vida democrática, en ese contexto, ¿cuántas vicepresidentas hemos tenido? 3 mujeres, siempre. Y al inicio, recuerdo también, en 1942, las primeras elecciones donde se obtuvo el derecho a ciudadanía de la mujer, solamente obtuvimos una senadora y alrededor de 4 diputadas. Entonces, si observamos en la línea del tiempo, se ha elevado la cantidad de mujeres femeninas en la vida política. Estamos con 4 senadoras vigentes. Y ahora en el próximo evento electoral del 19, tenemos nada más postulando 14 mujeres femeninas en el contexto de senadores, en el ámbito de... Entonces, esto nos indica a nosotros y nos evidencia a nosotros que sí existe una brecha profunda. Una vez identificada la problemática, lo que tenemos nosotras, entiendo que realizar una serie de estrategias, que es la que estoy planteando en el libro, con un estudio que realizamos en el marco de la maestría de Derecho Electoral y Procesal Electoral en la UAS. Hasta ahora, Dios nos ha permitido como fiscal ser la primera en el país que tenga una maestría de Derecho Electoral y Procesal Electoral. ¿Y a los fines de qué? De aportar a través de esa formación ese liderazgo femenino, y no solamente el liderazgo femenino para participar, sino para ser gestora de cambios, de procesos evolutivos de toda la humanidad. Magistrada, cuando usted mencionaba esa fecha icónica para las mujeres dominicanas, que es el 1942, yo pensé que iba a referir también que después del magnicidio tuvimos una candidata vicepresidencial, que siempre la mencionamos por aquí, que fue Josefina Padilla. Sí, Padilla. Con Alfonso Moreno Martínez. Así es. Tuvimos también en la administración de don Juan algunas mujeres. Y yo comentaba también a propósito de la presentación de la compañera de boleta del candidato del PLD, que me indignaba que muchos líderes de opinión
se asombraran de la capacidad de Soraima Cuello. Yo les decía, pues entonces ustedes no se fijan en lo que hacemos las mujeres. Entonces sí tenemos mujeres opinando, hablando, es muy ya normal, pero ¿qué está pasando en el asunto electoral? Y tenemos que hablar aquí bajito de los partidos políticos. ¿Qué nos pasa a nosotras dentro de los partidos políticos? Ciertamente. También quiero aprovechar el espacio para resaltar lo que muy bien usted destacó. El esfuerzo de Josefina Padilla. Aunque ella se postuló, no fue elegida, lamentablemente. Hasta el 2000 no fue la primera vez que, como bien usted sabe, tuvimos la primera vicepresidenta. Ya con relación a los partidos políticos, como se puede describir como si fuera el vehículo de la democracia. En ese contexto, hay un sistema patriarcal que se ha identificado a través de la misma estructura. Cuando analizamos desde los estatutos, que son los que establecen los lineamientos de todos sus miembros, ustedes observan que yo lo hice, los analicé en el contexto de la maestría, no tiene perspectiva de género, un lenguaje inclusivo, y en la directiva está conformada está masculinizada 100%. Recientemente hicieron algunos ajustes, unos partidos, pero realmente la estructura directiva de los partidos está dirigida por masculinos. Entonces, las femeninas, esas candidatas, esas políticas que han hecho el mismo esfuerzo, solamente están en cargos subordinados. E inclusive, cuando analizamos algunas decisiones que han realizado sobre la base de la subrepresentación, porque no hay mujeres en esas decisiones directivas, entonces afectan los intereses de las mujeres políticas, no las toman en cuenta, inclusive la excluyen de esas decisiones, no solamente en número, sino en lo que es el impacto, el impacto que le va a hacer esa decisión a ella, de cómo la excluyen en las alianzas, de cómo la violencia política se ha identificado como el principal agente que ha coartado esos derechos. Pero ¿qué pasa? Cuando tú conversas en algunos espacios con muchas mujeres candidatas, ellas no se reconocen como víctimas de violencia, como pasa en la mayoría de los casos, Carolina, que como tú bien sabes en el tema de violencia contra la mujer, ellas no se identifican como víctimas. Y en esa investigación que has podido realizar, hemos visto, bueno, el comentario que has hecho de la situación de la República Dominicana, pero ¿pudiste analizar cuál es la situación, por ejemplo, en la región o cómo pasa en las Américas o en Europa con esta situación? Ciertamente. Uno de los estudios más recientes del tema lo elaboró en el año 2023 recientemente World Justice. Gracias. Acerca de la disparidad de acceso a la justicia y a la vida política de las mujeres. Ese estudio se lo voy a remitir si no lo tienen, pero es muy interesante ese estudio. ¿Por qué? Porque a nivel global, como tú dices, realizaron un levantamiento de todas las brechas que existen en el acceso de la mujer, no solamente en la justicia, sino en la vida política. ¿Y por qué? Entonces se identificó que a través de lo que son la transversalidad de género, o sea, que en adición de que hay una discriminación de género, también por su raza, por su posición socioeconómica, entonces eso es un agravante que ha conllevado que a nivel global esa brecha de acceso a la justicia, de acceso a la vida política, continúa incrementándose a un nivel tal de que la representación de la mujer en Latinoamérica, que fueron una de las regiones donde se destacó esa brecha más profunda, a diferencia de los otras regiones, se destacó que en Latinoamérica 3 de cada 10 mujeres son objeto de violencia y ellas ni denuncian, no interponen la denuncia. Cuando tú hablas con ella, por ejemplo, cuando yo he estado de cerca con víctimas en todos estos años, lo primero es que tú identificas que ellas no saben que son víctimas. Eso es gravísimo. Y tú le dices, mira, las conductas punitivas son estas, trata de concienciarla, de empoderarla de su amor propio, de su autoestima y cuáles son las garantías que tenemos para garantizar su integridad física y psicológica. Y que también en muchos casos, por ejemplo en México, que ya la violencia política en razón de género ha conllevado feminicidios, se ha extrapolado a la vida intrafamiliar también, porque algunos de esos femicidas han sido familiares cercanos de ella, esposo, hermano, que
que han conllevado a ese feminicidio en el contexto de la vida política. Pero ¿qué quiero referir? Que nosotros como sociedad dominicana tenemos que empoderarnos primero con todos estos mecanismos de prevención de la violencia, que son esto, concienciar y educar a la ciudadanía para que detecte esas conductas punitivas y cuáles son los mecanismos para nosotros como sociedad y Ministerio Público coartarla. Entonces, para no llegar a esa etapa de que se extrapole a un feminicidio en el contexto que sería ya la violencia extrema. Entonces, como esta es la primera vez que se está implementando la Ley Orgánica Electoral 2023 y en ese contexto tenemos ya tipificada la violencia política de razón de género, lo que en síntesis estamos es educando a la ciudadanía, a las mujeres políticas, a los partidos políticos, para que cambien su paradigma, para que se ajusten a las reglas del debido proceso y se garantice la integridad Qué bueno. de la participación. Y República Dominicana, entonces, con relación a los demás países de la región, ¿cómo estamos en comparación en el tema de género y de oportunidades que tienen las mujeres en asuntos políticos? Ciertamente. Nosotros estamos con tasas similares a Centroamérica y también a Suramérica con relación a de que las mujeres tienen un 11%, oscila entre un 11% y 23% dependiendo de los espacios, ya sea congresual o ya sea a nivel municipal. Esas son las tasas que nosotros estamos compartiendo a nivel de toda la región. No es que hay mucha diferencia. Magistrada, cuando usted mencionaba México, esto es un paréntesis, en México hay 2 candidatas a la presidencia, 2. Sin embargo, eso, su discurso... Nos van a decir que aquí tenemos 2 también. Bueno, pero pues también. Quizás con menos posibilidades. Sin embargo, sí, hay que admitir que el discurso no tiene perspectiva de género, ni es feminista el discurso. Entonces ahí viene un punto. Y mire que ahora veo estrategia de participación y demás. Tenemos que asumirnos como ciudadanas simplemente, o como, ¿cómo te digo? Desgenerizando, ¿no? Es decir, yo no puedo hacer campaña solo para reivindicar a las mujeres porque no voy a lograr nada. Eso usted lo ha detectado en sus investigaciones y hay que reconocer, y aquí tuvimos en una ocasión ya hoy presidenta de Parlacén, nuestra amiga Silvia García, que necesitamos tenerla por aquí de nuevo, y Abril Peña, que vendrá también, que recordaban cómo el PRD de antes sí trató de transformar aquello, pero se quedó ahí. Entonces, ¿qué pasa con esa situación? Si quiero lograr un puesto, tengo que hablar mejor de la crisis eléctrica y no de la violencia contra nosotras. Y recordemos el caso de cómo se transformó la cuota hace unos años en el asunto de las alcaldías. Te ponían como vicealcaldesa y cubrían y decían, no, pero nosotros llevamos mujeres. Pero era una vice que jamás tenía ninguna función en los casos municipales. ¿Qué nos dice, magistrada? Así es, ciertamente. Las candidatas, con el tema del empoderamiento, a nivel de liderazgo, es importante revisar ese tema. ¿Por qué? Porque cuando ellas, como bien usted dijo, asumen un discurso solamente con un sector de la población, sus esperanzas o su interés en pertenecer al estamento de poder se alejan cada vez más. Yo lo que entiendo es que, según las investigaciones, si las candidatas fortalecen sus competencias con relación a los conocimientos políticos de la ley electoral, también con conocimientos económicos, realizar un plan de gobierno de acuerdo al contexto social, político, donde estén, oratoria, entre otras destrezas que deben también de desarrollar, porque se ha observado también que cuando uno hace una investigación y comienza a observar las entrevistas, las participaciones de las mismas candidatas cuando van a los medios de comunicación, en muchos casos ni siquiera llevan un plan de gobierno y no manejan los conceptos básicos del sistema político. Yo lo que quiero es apuntar a un liderazgo con una construcción de conocimientos partidarios, políticos, con competencias y con liderazgo. No que dejemos de vernos como como víctimas y que pasemos a empoderarnos como sujetos de derecho. Es desde esa óptica, pero es un trabajo interno que hay que hacer, porque si no te lo crees, jamás
tú serás la protagonista de tu historia. Tú serás siempre la relegada. Entonces es como un tema de desmontar ese sistema de creencias que lamentablemente han inculcado desde el inicio de la humanidad, de que la mujer naturalmente es una mujer que es un ser que no tiene las condiciones racionales que tiene el hombre y en consecuencia no puede ser una mujer que esté destinada para puestos de poder por las supuestas diferencias naturales que establecieron muchos filósofos desde el inicio de la humanidad, entonces que fueron impactando toda la literatura y en consecuencia la opinión colectiva y el sistema de creencia que lo asume hombres y mujeres, porque esto no es un tema de endilgarle la responsabilidad a los hombres, también las mujeres tenemos que estar autoevaluándonos, desmontando ese sistema de creencias y asumiendo ya lo que es un liderazgo en base a formación y a empoderamiento pleno de su ciudadanía, como bien usted dice. Antes de comentar ya de delitos electorales y demás, que la gente está pendiente. Estrategia de participación de la mujer en procesos políticos, electorales, realidades y tendencias, estableció un mecanismo de investigación con los partidos nuestros. ¿Cómo se hizo? Sí, ciertamente. En el marco de la maestría de Derecho Electoral y Procesal Electoral que cursamos en la Universidad Autónoma 2018-2020, fue una maestría totalmente en el contexto dominicano. O sea, no la maestría internacional, que a veces no tratamos nada de aquí, todo fue interno, con las estructuras partidarias, con representantes que fueron a la universidad. O sea, nosotros nos formaron en ese sentido con todo el estamento político dominicano. En consecuencia, la línea de investigación fue trazada con todos los estamentos dominicanos políticos, la Junta Central Electoral, con todos los órganos electorales, y en esas atenciones también realizamos las entrevistas de lugar con diferentes políticas y políticos. Una vez se hizo el levantamiento de la problemática, entonces identificamos las necesidades. Lo que hacíamos era que siempre, cada vez que llegaba un profesor, yo iba tomando anotaciones, porque ya yo tenía la idea de lo que yo quería como tesis, y después yo decía, bueno, esto lo voy a hacer como libro, porque ya la problemática la sabemos, vamos a buscarle la solución. Entonces ahí abordé el tema desde lo que es el diseño de un programa de formación político-electoral. ¿Para qué? Para que a través de los partidos políticos que tienen sus escuelas de política y que la mayoría no están inoperantes, retomen las escuelas de formación política. Obligación. Así tiene es. inclusive 10% destinado de los fondos a esa educación política, cívica, ciudadana, que tenemos que retomarla y no está. También el marketing político con perspectiva de género. Así es. Que se oriente una campaña de concienciación nacional, de un trato que no sea cosificado esa política. Mire, y ahí viene una cantidad de reflexiones, como, y cuando mencionó cosificación, cómo entonces las triunfadoras, entre comillas, asumen unos comportamientos de lo que es el hombre de poder, y eso es terrible. Pero vamos a hacer una pausa para hablar entonces con la procuradora especializada en delitos electorales. Claro, bueno, pero antes de eso, estoy viendo el contenido, está sumamente interesante el contenido de esta investigación. Entonces, ¿dónde las personas pueden conseguir este material? Excelente. Porque realmente está muy, muy bueno. Estas estrategias político-electorales con perspectiva de género. Tú propones acá un protocolo de investigación de la violencia política contra la mujer en la República Dominicana. Y los argumentos que planteas aquí, más unas propuestas para un plan de marketing político y campañas electorales con perspectiva de género, que puede resultar interesante a las organizaciones políticas. Claro ¿Dónde lo consiguen? Carolina está de venta en Centro Cuesta del Libro, de la 27 de febrero. Perfecto. Ahí está de venta a un... Genial, excelente, bueno, sí, y es de nuestros amigos de Editorial Santuario. Y así ahora que veo que el prólogo es de esa época que muchas olvidan. Ay, de sí. Dora Eusebio, Claro, queridísima, claro que sí. queridísima camarada. Claro que sí, Y un ahora está abrazo. optando por una candidatura. Dorita, ven un día, aquí Ay, te sí, recibimos ay, con los sí, brazos claro que abiertos. sí. Hacemos la pausa, Francis. Gracias. Magistrada, de todo lo que contiene la ley. Y entre broma y en serio, Carolina se asombraba de la tipificación que hay. Pero el problema es que está tipificado, pero la ciudadanía, no lo sabemos, no los sabemos las políticos, cosas. usted se puede pasar echándose fresco toda la jornada electoral porque yo voy a decir, mira que inauguraron tal con la foto del presidente.
Pero si yo no voy donde usted, eso no va a progresar para nada. ¿Cómo está estructurada esta fiscalía? Sí, ¿Cómo funciona? Excelente pregunta, porque de esta forma podemos orientar a la ciudadanía. En virtud de la ley 2023, o la orgánica electoral, y también la ley orgánica del Ministerio Público, la 133-11, nos da la facultad de crear esta Procuraduría Especializada Electoral a los fines de nosotros, como institución, recibir todo tipo de denuncias, y no solamente recibir de oficio con relación a los delitos electorales. Pero mucho trabajo. Sí, sin dormir. Así es. A partir del artículo 309 y siguiente de la ley 2023 establece los delitos electorales, que estamos hablando de aproximadamente 66 delitos electorales. Sí. Ay, Dios mío. Realmente se ha ampliado. En el mismo establecen las funciones de la Procuraduría, que es prevenir, perseguir todos los delitos electorales en el contexto de en este evento electoral, inclusive que estamos ahora, que para nosotros los delitos electorales que son nuevos ahora, que están implementados, como la violencia política en razón de género y la compra de votos, que no estaba anteriormente, esos son como ya delitos que nosotros en esa estructura ya estamos consolidados a los fines de recibir. ¿Qué tenemos a disposición de la ciudadanía? Tenemos 36 fiscalías hábiles con el personal capacitado, el cual fue formado en delitos electorales y ciencias políticas también, insertado en el mismo, un programa de formación que fue a través de la escuela de la Junta Central Electoral. Fuimos parte del equipo docente desde el mes de noviembre del año pasado. Empezamos una jornada de formación porque conlleva esa formación de esa materia especializada, como nos combina la misma ley. Y la ley electoral también nos combina que esa Procuraduría Especializada esté conformada por dos ministerios públicos. En este caso está el magistrado Iván Félix, que es el procurador titular de la misma, y una servidora, Yanid Pujols. Y entonces alrededor de todo el país tenemos los 32 ya fiscalías habilitadas, con todo el personal, donde vamos a estar de forma permanente, inclusive desde el viernes próximo hasta el domingo, de manera de las 8 de la mañana a las 9 o 10 de la noche, a la hora que haya que estar, de forma permanente a la ciudadanía, para recibir todo tipo de denuncias, para realizar las actuaciones de investigación. Recordemos que... ¿Y dónde van a estar ustedes? ¿Dónde van a recibir las denuncias? En todas las fiscalías, inclusive pueden buscar, tener acceso a esas informaciones a través de del link de la Junta Central Electoral, que ya tenemos el directorio con todos los datos, las direcciones, los teléfonos, y también el lunes, el próximo 13, a través del link de la Procuraduría, también vamos a estar publicando todas las informaciones, pero ya están publicadas en la página de la Junta Central Electoral, donde tienen acceso al directorio de teléfonos directos. Magistrada, de cada fiscal. Claro, mire, en algunos países de la región, los fiscales electorales están en los recintos. Es cierto. Pero tienen un personal extraordinario. Quiere decir que ahí mismo en la fila tú estás viendo a un dirigente, y eso se da mucho en los dos extremos, en los sectores más populares y en los sectores de privilegio, que todo el mundo sabe que el doctor fulano pertenece a tal partido y él abusa de su privilegio. Entonces lo vi en muchos recintos fuera de aquí. De inmediato tú vas donde el fiscal electoral y haces la denuncia. Pero mire, eso es un logro extraordinario si se utiliza. Es como los órganos nuestros. Si no lo utiliza, se va a atrofiar. Exacto. Oiga el caso. Durante el periodo pasado, solo hubo 3 denuncias realmente. Y creo que uno fue prisión cumplida, porque nos asustamos, y cada vez que invitamos a los políticos te dicen compra de cédula, compra del voto, extorsión, pero no formalizan la querella, la denuncia. Entonces eso se queda en agua de borrajas, no pasa. ¿Cómo ustedes van a invitar a que se haga la denuncia? Sí, y qué tipo de denuncia se puede hacer, porque por ejemplo, ponen una carpa o están haciendo algo irregular en el recinto o en el colegio electoral, y la persona va y pone la denuncia, pero eso es una cosa que está pasando durante un par de horas, pero eso va a dejar de suceder. Entonces, ¿qué tipo de...? Hay una carpa que la están instalando y la persona va y denuncia. Sí, excelentes preguntas. Entonces,
¿Qué hace el fiscal? Sobre la base de la experiencia anterior en las municipales recientemente, nosotros observamos, hicimos un levantamiento de que el Ministerio Público Electoral, como bien usted estableció, tiene que ser reactivo y no proactivo, o sea, tiene que ser más proactivo, perdón. Y en ese sentido, nosotros ya tenemos la estructura diseminada para que nosotros podamos realizar ese trabajo de campo, o sea, estar en la escena, en los casos en todos los casos posibles. Y concomitantemente, porque la flagrancia es importante. La flagrancia es importante y concomitantemente con la policía municipal ya se estableció la estructura con la policía militar electoral. Exacto, policía militar electoral y también con la Policía Nacional, donde ya están a la disposición 400 agentes de la Policía Nacional a los fines de también colaborar a esos fines. ¿Para qué? Para prevenir o, en este caso, si ya realizan algún tipo de ilícito con carpa, entonces para inmediatamente intervenir en ese sentido y los arrestos flagrantes se van a realizar. Magistrada, usted está desde el 2005 en el Ministerio Público. Cierto. Es decir, usted tiene la adultez profesional y del funcionariado suficiente para lo que le voy a decir. Muchísimos confunden el Ministerio Público con el partido y el gobierno de turno. Y lo que se dice es, ¿cómo yo voy a ir a quejarme donde la magistrada si es un delito electoral que me afecta a mí como representante de un partido de oposición? Ella no me va a hacer caso. ¿Qué respuesta ustedes tendrían para eso? Sí, eso es importante. Ahí nos referimos al constituyente del 2010, que garantizó lo que es la independencia del Ministerio Público a través del sistema de carrera del Ministerio Público. Ese Ministerio Público que anteriormente estaba por contrato y demás, eso pasó a la historia. Nosotros somos un Ministerio Público de carrera que a través de un concurso de oposición se garantiza el desarrollo de competencias de forma permanente en la escuela, que tú has estado mucho con nosotros, Carolina, y que a través de esa formación continua y permanente garantiza la objetividad del Ministerio Público. Y estamos prestos a recibir cualquier tipo de denuncia de irregularidad de cualquier miembro también del Ministerio Público, porque tenemos, gracias a Dios, una estructura también desde lo que es la Procuraduría General de la República que garantiza también el trabajo transparente de sus miembros y el régimen de consecuencia en caso de que sea parte de las normas institucionales. De eso estamos seguros. Entonces, ¿cómo la gente, y qué bueno que da esa información, porque eso da tranquilidad a la gente? Claro que sí. Entonces, ¿cómo la gente sabe a dónde le toca ir con relación a su colegio electoral? ¿A la fiscalía más próxima? Porque, por ejemplo, por poner un caso, mi demarcación Arroyo Hondo, por poner. Sí. Mi hermana que vota en el colegio Arroyo Hondo, que ahí están todas las mesas juntas afuera. Sí. Y se quejaron. Ese es un colegio súper tranquilo, o sea, ese es un recinto súper tranquilo porque la gente ahí es súper chévere y bien. Pero en el proceso pasado, que fueron las municipales, las personas se quejaban porque había una persona incidentando que no era delegado, no era delegado de ningún partido, acreditado en ninguna mesa, pero estuvo todo el día, él era como encargado de llevar picapollo o cosas así, pero él estuvo todo el día pululando mesa por mesa y al final, en el conteo de los votos, él estuvo opinando en todas las mesas y eso molestó a todos los miembros formal de los colegios, claro, de los colegios electoral. Y estuvo sacando cuenta y diciendo, no, cuéntemelo bien, y al final tomando fotos y reportando, pero los miembros de los colegios electorales no sabían, como no entendían a quién reportarle eso. A esos fines, entonces, como bien le expresé, Carolina, ya tenemos entonces el personal con los lineamientos precisos para proceder a esos arrestos. Es un arresto flagrante. Claro. En el mismo colegio electoral. Momento. Entonces, en consecuencia, es el lugar donde ocurren los hechos, la jurisdicción competente. Entonces, inmediatamente está ese arresto flagrante, se le va a informar a ese ciudadano dónde presentarse y todo el procedimiento del lugar y la logística. Es importante reiterar. En virtud de la experiencia de la municipal recientemente en febrero, nosotros inmediatamente, conjuntamente con todas las autoridades, realizamos la reunión de lugares para nosotros afinar esos detalles y tener la garantía a todo ese ciudadano de que la certeza del voto nosotros estamos resguardándolo. Esa es una misión del Ministerio Público. Magistrada, a la persona que opinó, claro,
Por eso yo mencioné, estoy mirando a la persona, que la magistrada está desde el 2005 en el Ministerio Público. Claro. Porque hay una carrera y eso hay que decirlo cada vez que ustedes se acercan al público. Mire, hay un caso que nos indignó particularmente en las elecciones municipales, porque lo que mencionaba de los delitos electorales fue en el 2020, que finalmente hubo 3 o 4 denuncias y se quedó en nada. Y es el caso de uno de los influencers dominicanos, yo digo que preside la nueva casta de impunes, el señor Matías, que él le enseñó al mundo su voto y además entró con un móvil a su recinto, que es en Los Prados, y nadie dijo nada. Es más, fue una gracia de las que él se permite. ¿Por qué ustedes no actuaron? Está en un proceso de investigación. Recordemos que el código nos prevé a nosotros 6 meses. Ella no va a tener gracia. No es que no hemos actuado. Viene la respuesta. Lo que pasa es que se agota un proceso de investigación preliminar, más las evidencias que vinculen directamente y que nos pueda sustentar nuestra pretensión penal. ¿Por qué? Porque si nosotros vulneramos un debido proceso, entonces una libertad pura y simple, eso no es lo que estamos buscando cuando son casos si ameritan la solicitud de una medida de coerción para vincularlo a la investigación. Entonces, ya en lo adelante, bajo el principio de reserva, no puedo entrar en otros detalles con relación a ese caso. Y reitero, la flagrancia es muy importante. Carolina Ramírez le menciona la carpa. Aquí se ha hecho como la historia de las carpas. Simplemente hay que buscar la ley. Y la ley dice que no se permite en una proximidad razonable al recinto electoral hacer esas instalaciones. Y se hicieron. Ese es el problema. ¿Por qué violentar lo que la ley me impide? Yo creo, y conforme a todos los comentarios que nos han hecho, que usted ha proyectado seguridad en su cargo y posibilidad de confianza para quien se atreva a hacer la denuncia correspondiente. Claro. Pero, como usted ha dicho, tampoco es que yo voy a estar denunciando en cada fila por 5 votantes, 10, porque eso no tiene sentido. Y a la policía militar electoral, ¿le educan, le sensibilizan sobre la ley de régimen electoral? Sí, ciertamente, que está bajo el mando de la Junta Central Electoral. Claro. El señor presidente, Román Jaques, ha tomado todas las medidas del lugar porque se está trabajando concomitantemente en ese sentido. ¿Para qué? Para garantizar que esa respuesta de la policía militar, esa responsabilidad de custodia de todo el área y concomitantemente con el rol de la Policía Nacional se pueda cumplir de forma eficiente. Y en el caso de que exista, vuelvo y reitero, una conducta punitiva con un arresto flagrante, se va a ejecutar ese arresto flagrante y se va a solicitar medidas de coerción, que tengan la certeza jurídica, República Dominicana, que el Ministerio Público está firme con esos casos y que la estructura se fortaleció para dar la respuesta integral. Estamos hablando de fiscales de carrera, señores. A nivel nacional, nosotros somos todos fiscales de carrera los que estamos trabajando, inclusive el magistrado Iván, yo, que somos los que estamos, él está de titular, el magistrado Iván y una servidora, somos los únicos que tenemos la maestría de Derecho Electoral y Procesal Electoral en el país. O sea, que conforme lo que requiere la normativa, ya la cumplimos, que tienen que ser formados en materia electoral, y a nivel de Iberoamérica es así. Todo el personal que está adscrito a Tribunal Superior Electoral, a todos los órganos electorales, tienen que ser profesionales por la naturaleza y la especificidad del área, y también para legitimar los procesos, porque es muy diferente. En mi caso, yo soy académica también, tengo 10 años siendo docente de la Escuela del Ministerio Público, en diferentes áreas, derechos humanos, género y demás. Claro. Y eso transmite más confianza, porque el académico está más comprometido con los valores sociales. Bueno, magistrada, el desafío está. Yo pienso que usted se ha expuesto al país con esa firmeza y esa capacidad para exponer que tiene, de modo que no el día 20, porque todavía ustedes van a estar acomodando el archivo de las denuncias, que no van a ser muchas, usted verá, pero esperamos tenerla otra vez por aquí. Muchísimas gracias. Claro que sí. Y ustedes, ya llegó el gobierno que estábamos esperando, porque oigo a Iluminada Muñoz desde La Vega para el mundo, y mañana estaremos con ustedes de nuevo. Muchas gracias.